Mi nombre es Clara y ahora tengo 60 años. Pero la historia que voy a contar sucedió hace mucho tiempo, cuando apenas tenía 11 años. En ese entonces, mi vida cambió por completo. Vivía en un pueblito tranquilo en el interior de México, de esos donde todos se conocen y los chismes corren más rápido que el viento. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se puso de cabeza. Mi mamá, que siempre fue medio despistada, decidió que ya no podía hacerse cargo de mí. Un día estaba ahí preparándome el desayuno como siempre, y al otro, ¡puf!, desapareció sin dejar rastro. Me quedé sola, perdida, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Fue entonces cuando mi prima Flor entró en escena. Ella vivía en un pueblito cerca de Pátzcuaro, un lugar del que yo solo había oído hablar. Cuando se enteró de mi situación, no lo pensó dos veces. Esta chamaca se viene a vivir conmigo y punto. Y ahí fui yo, con una maleta pequeña y el corazón apretado, rumbo a lo desconocido. El viaje fue largo y cansado, pero apenas me di cuenta del tiempo pasar. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, pensando en lo que me esperaba. ¿Me adaptaría? ¿Extrañaría mi antigua vida? ¿Y mi mamá? ¿Algún día volvería? Llegando al pueblito, lo primero que me llamó la atención fue el olor. Un aroma a tierra mojada mezclado con flores que nunca antes había olido. Las casitas de colores parecían salidas de un libro de cuentos, todas apretujadas una al lado de la otra. En medio de la plaza, una iglesia imponente se alzaba, como si estuviera vigilando todo alrededor. Me quedé con el ojo cuadrado con tanta novedad, pero lo que más me impresionó fue la prima Flor. Alta, flaca, con una mirada penetrante que parecía leer el alma de uno. Ella me recibió con un abrazo apretado y una sonrisa cálida, pero luego me di cuenta de que las cosas no serían fáciles. En cuanto entramos a la casa, empezó a hablar sin parar. Tu mamá siempre fue una irresponsable, desde chiquita. No es de extrañar que acabara abandonándote. Sus palabras eran duras, pero yo sentía que venían de un lugar de preocupación. Aún así dolía escuchar eso sobre mi propia mamá. Me aguanté las ganas de llorar e intenté concentrarme en el presente. Al fin y al cabo, ahora esta sería mi nueva vida. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Todo era nuevo y asustaba, pero al mismo tiempo fascinaba. La casa de la prima Flor era chica, pero acogedora. Tenía un olorcito rico a café recién hecho y pan casero que me hacía sentir en casa. Poco a poco, me fui acostumbrando a la rutina. Levantarme temprano, ayudar en los quehaceres, ir a la escuela. Todo muy diferente a lo que estaba acostumbrada, pero de alguna manera reconfortante. La prima Flor era estricta, pero justa. Me enseñaba cosas que nunca antes había aprendido. Por la noche, acostada en mi nueva cama, me quedaba pensando en todo lo que había pasado. La nostalgia de casa me apretaba el pecho, pero al mismo tiempo, sentía una esperanza creciendo dentro de mí. Tal vez aquí, en este lugar nuevo, podría empezar de nuevo. Tal vez aquí podría ser feliz de verdad. Pero poco sabía yo que el destino tenía otros planes para mí. Planes que iban a cambiar mi vida para siempre y llevarme por caminos que jamás imaginé recorrer. Con el paso del tiempo, me fui adaptando cada vez más a la vida en el pueblito. La gente era amable, siempre con una sonrisa en la cara y una palabra amistosa. En la escuela, hice algunas amigas y comencé a sentirme parte de aquel lugar. La prima Flor, a pesar de su carácter recio, se mostraba cada día más cariñosa conmigo. A veces, cuando creía que no la estaba viendo, la cachaba observándome con una mirada llena de ternura. En esos momentos, mi corazón se llenaba de agradecimiento. Aún con todas las dificultades, sabía que había encontrado un hogar, pero no todo era miel sobre hojuelas. Con el tiempo, empecé a notar cambios en la prima Flor. Ella, que siempre fue tan fuerte y decidida, comenzó a verse más cansada, más débil. Al principio, pensé que era solo el peso de la edad llegando. Al fin y al cabo, cuidar de una chamaca preadolescente no debía ser fácil. Pero poco a poco, fui dándome cuenta de que era algo más serio. Tosía mucho,
A veces pasaba días enteros en cama. Yo hacía de todo para ayudar, asumiendo más y más tareas de la casa. Pero en el fondo, un miedo comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si perdía a la prima Flor también? ¿Qué sería de mí? Los días fueron pasando, y la salud de la prima Flor solo empeoraba. Era de partir el alma ver a aquella mujer tan fuerte desmoronarse ante mis ojos. Yo me partía en 1000 pedazos para cuidarla y atender la casa al mismo tiempo. Lavaba, planchaba, cocinaba, y aún así me las arreglaba para ir a la escuela. A veces, cuando el cansancio me pegaba duro, me sorprendía pensando en mi mamá. ¿Sabría lo que estaba pasando? ¿Le importaría? Pero luego apartaba esos pensamientos. No servía de nada darle vueltas al pasado. Lo importante era el aquí y el ahora. Una noche, me desperté con un ruido extraño que venía del cuarto de la prima Flor. Corrí para allá y la encontré tirada en el suelo, temblando y sudando frío. Me entró el pánico, sin saber qué hacer. Salí gritando a la calle pidiendo ayuda. Los vecinos vinieron corriendo y pronto llamaron al doctor. Me quedé ahí agarrando su mano, rezando bajito para que todo saliera bien. El doctor llegó e hizo unos exámenes, pero su cara preocupada no me engañó. Algo muy malo estaba pasando. Después de aquel episodio, la prima Flor ya no se levantó de la cama. El doctor hablaba de una enfermedad misteriosa, algo que nunca antes había visto. Yo pasaba los días a su lado, tratando de animarla, contándole historias, haciendo de todo para ver aquella sonrisa que tanto amaba. Pero poco a poco, era como si la vida fuera abandonando su cuerpo. Los ojos, antes tan vivos y brillantes, se iban poniendo opacos, distantes. Me sentía impotente, incapaz de ayudar a la persona que me había acogido cuando más lo necesitaba. Las noches eran las peores. La prima Flor gemía de dolor, decía cosas sin sentido. A veces, me miraba con una mirada asustada, como si no me reconociera. En una de esas noches, agarró mi mano con fuerza y me dijo: «Clara, mi niña, tienes que ser fuerte. Lo que viene no va a ser fácil, pero confía en tu corazón, él te guiará». No entendí bien lo que quiso decir, pero aquellas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Era como si ella supiera algo que yo no sabía. Fue en una madrugada fría de otoño que la prima Flor nos dejó. Yo estaba dormida en la silla al lado de su cama cuando sentí un cambio en el aire. Abrí los ojos y vi que había dejado de respirar. No hubo llanto, no hubo grito. Solo un silencio pesado que parecía tragarse todo alrededor. Me quedé ahí, paralizada, sin saber qué hacer. Era como si el mundo hubiera dejado de girar. Mi única familia, mi puerto seguro, se había ido. ¿Y ahora, a dónde iría yo? El entierro fue sencillo, pero bonito. Todo el pueblito apareció para despedirse de la prima Flor. Yo me quedé ahí, parada frente al ataúd, sin poder llorar. Era como si todas las lágrimas se hubieran secado dentro de mí. La gente venía a abrazarme, a decirme palabras de consuelo, pero apenas las escuchaba. Mi cabeza estaba lejos, pensando en lo que sería de mi vida de ahí en adelante. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era el padre de la iglesia, con una mirada compasiva. «Clara, tenemos que hablar sobre tu futuro», me dijo. Esa misma tarde me enteré de que me enviarían a vivir con mi primo Raúl. Apenas me acordaba de él. Solo sabía que vivía en un rancho en las montañas, cerca de Pátzcuaro. El padre me explicó que era mi pariente más cercano y que ya había aceptado recibirme. Me quedé ahí, escuchando todo en silencio, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Parecía que en pocos días había envejecido años. Ya no era aquella niña asustada que llegó al pueblito. Ahora era una sobreviviente. La víspera de mi partida, fui a despedirme de la tumba de la prima Flor. El panteón estaba silencioso. Solo se oía el canto de los pájaros a lo lejos. Me quedé ahí, mirando la lápida sencilla, sintiendo un revoltijo de emociones que ni siquiera sabía nombrar. Gratitud, tristeza, miedo al futuro. De repente,
Sentí un viento frío pasar por mí, erizándome la piel. Por un instante, tuve la impresión de oír la voz de la prima Flor susurrando: «Sé fuerte, mi niña». Tragué saliva, tratando de apartar el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Qué me esperaría en ese tal rancho? El viaje al rancho del primo Raúl fue largo y cansado. Salimos de madrugada, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban en el cielo. Conforme el sol iba saliendo, veía el paisaje cambiar por la ventana del coche. Las casitas de colores del pueblito se fueron quedando atrás, dando lugar a campos inmensos y montañas imponentes. Mi corazón latía fuerte en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué me esperaría en este nuevo lugar? Después de horas de camino, por fin llegamos. El rancho era más grande de lo que imaginaba, con una casa grande de madera en el centro y varios graneros alrededor. Los animales pastaban tranquilamente en los campos, y el olor a tierra mojada invadía mis narices. Fue entonces cuando vi al primo Raúl por primera vez, alto, fuerte, con un bigote grueso y ojos penetrantes. Vino a recibirme con una sonrisa en la cara, pero algo en esa sonrisa me hizo sentir incómoda. Era como si no llegara a sus ojos. «Bienvenida, Clara», me dijo, dándome un abrazo demasiado apretado para mi gusto. «Espero que te guste tu nueva casa». A su lado estaba Sofía, su esposa, una mujer bonita, de cabello largo y mirada amable. Me sonrió tímidamente y murmuró un «Hola». Me di cuenta de inmediato que era mucho más joven que Raúl, tal vez unos 15 años de diferencia. Intenté sonreír de vuelta, pero el nudo en mi garganta solo crecía. Todo ahí parecía tan extraño, tan diferente a lo que estaba acostumbrada. Raúl me llevó a conocer la casa y me presentó a sus hijos, Juan, de 15 años, y María, de 13. Los dos me miraron con curiosidad, pero no dijeron mucho. Me sentí como si fuera invisible para ellos. Mi cuarto estaba al final del pasillo, un espacio pequeño pero acogedor. Me senté en la cama mirando por la ventana la vastedad de aquellas tierras. De repente, la nostalgia por la prima Flor y la aldea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba sola de nuevo, en una tierra extraña, con personas que apenas conocía. Esa primera noche no pude dormir bien. El silencio era ensordecedor, muy diferente al constante murmullo de la aldea. De vez en cuando, escuchaba un ruido extraño que venía de afuera, probablemente algún animal. Me quedé ahí, acurrucada bajo las cobijas, luchando contra las lágrimas que insistían en caer. Pensaba en la prima Flor, en cómo me había cuidado, en cómo ella debió haberse sentido sola también cuando me acogió. «Sé fuerte», me repetía a mí misma, recordando sus últimas palabras. El día siguiente comenzó temprano, con el canto del gallo despertándome antes de que saliera el sol. Me levanté medio mareada, todavía acostumbrándome al nuevo ambiente. Cuando llegué a la cocina, Sofía ya estaba ahí, preparando el desayuno. Me sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. «¿Dormiste bien, querida?», preguntó. Mentí diciendo que sí. No quería parecer malagradecida en el primer día. Sofía me sirvió un plato lleno de huevos y tortillas, y por primera vez desde que llegué, sentí un poquito de calor humano. Raúl entró a la cocina poco después, trayendo consigo un fuerte olor a cigarro y sudor. Me miró de una manera extraña, una mirada que me hizo querer encogerme toda. «Espero que estés lista para el trabajo, chamaca», dijo, su voz gruesa haciendo eco en la cocina. «Aquí en el rancho, todos tienen que ayudar». Sofía me lanzó una mirada preocupada, pero no dijo nada. Tragué saliva, tratando de no demostrar el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Qué exactamente quería decir con trabajo? Pasé el resto del día siguiendo a Raúl por el rancho, aprendiendo las tareas que tendría que hacer: alimentar a las gallinas, ayudar a ordeñar las vacas, limpiar los establos. Era un trabajo pesado, muy diferente de las tareas domésticas que hacía en la casa de la prima Flor. Mis manos pronto se llenaron de callos,
y mis músculos dolían de cansancio. Pero lo peor era la sensación constante de estar siendo observada. Siempre que me volteaba, cachaba a Raúl mirándome de una manera que me daba escalofríos. Por la noche, acostada en la cama, exhausta y adolorida, me preguntaba si algún día me acostumbraría a esta nueva vida. Los días en el rancho fueron pasando y me fui acostumbrando a la rutina. Despertar antes de que saliera el sol, trabajar duro todo el día, caer rendida en la cama por la noche. Mis manos, antes suaves, ahora estaban callosas y ásperas. Mi cuerpo dolía, pero de alguna manera me sentía más fuerte. Sofía, la esposa de Raúl, era un rayito de sol en ese lugar. Siempre que podía, me ayudaba con las tareas, me enseñaba cosas nuevas. A veces, cuando Raúl no estaba cerca, hasta me prestaba algo de su ropa, ya que la mía se me estaba quedando chica. Sofía era tan diferente a la prima Flor, pero al mismo tiempo tenía ese mismo aire protector. En los ratos libres, platicábamos bajito, como si tuviéramos miedo de que nos escucharan. Me contaba sobre su vida antes de casarse con Raúl, sobre sus sueños de juventud. Tenía un brillo en los ojos cuando hablaba del pasado, un brillo que se apagaba rápido cuando escuchaba los pasos pesados de Raúl acercándose. Yo me daba cuenta de que algo no estaba bien en ese matrimonio, pero no sabía exactamente qué. Raúl, por otro lado, era un enigma para mí. A veces, era casi amable, echándome porras por el trabajo bien hecho o dándome un descanso inesperado. Otras veces, su temperamento explotaba en gritos y mentadas por cosas sin importancia. Yo nunca sabía qué esperar de él, y eso me mantenía constantemente alerta. Lo peor eran las miradas. Esas miradas que me seguían por el rancho, que me hacían sentir sucia incluso después de bañarme. Trataba de ignorarlas, de convencerme de que era cosa de mi imaginación. Al fin y al cabo, era mi primo, mi guardián. No podía estar pensando nada malo. ¿O sí? Los hijos de Raúl, Juan y María, eran distantes conmigo. Al principio, pensé que era solo timidez, pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más. Era como si tuvieran miedo de acercarse, de crear cualquier tipo de vínculo. A veces, cachaba a Juan mirándome con una expresión rara, una mezcla de lástima y... ¿culpa? María, por su parte, parecía vivir en su propio mundo, siempre callada, siempre distante. Me preguntaba qué habría pasado para dejar a esos chavos tan... vacíos. Fue en una tarde calurosa de verano que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Estaba en el establo, terminando de limpiar los corrales, cuando apareció Raúl. Estaba diferente, con los ojos vidriosos, oliendo fuerte a alcohol. «Clara, mi florecita», dijo, acercándose. Todo mi cuerpo se tensó, como un animal a punto de huir. Se acercó, demasiado cerca, y me pasó la mano por la cara. «Ay, te estás poniendo bien guapa, ¿no sabías?». Me quedé helada, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché la voz de Sofía llamando desde afuera. Raúl se alejó rápido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Salió del establo sin decir nada más, dejándome ahí, temblando y confundida. Esa noche, no pude dormir. Me la pasé repasando la escena del establo en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado. ¿Habría entendido mal? ¿Estaría exagerando? Pero esa sensación de asco, de miedo, no me dejaba. Recordé las palabras de la prima Flor. «Confía en tu corazón». Y mi corazón gritaba que algo estaba muy, muy mal. ¿Pero qué podía hacer? ¿A dónde iría si me iba de ahí? Ya no tenía a nadie más en el mundo, ningún lugar al que pudiera llamar hogar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Raúl parecía estar en todos lados, siempre inventando una excusa para quedarse a solas conmigo. Un toque aquí, una mirada allá. Nada explícito, nada que pudiera señalar y decir, esto está mal, pero lo sentía, en el fondo de mi alma, que algo terrible estaba a punto de pasar. Sofía parecía haber notado el cambio también. Se quedaba más cerca de mí,
como si quisiera protegerme. Pero sus ojos estaban llenos de un miedo que yo conocía demasiado bien. Fue en esa época que gané mi primer y único amigo en el rancho. Una de las vacas había parido, un becerrito hermoso, todo manchado. Raúl, en un raro momento de generosidad, dijo que podía quedármelo. «Cuídalo bien, ahora es tuyo», dijo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me puse contentísima. Por fin, algo que era solo mío en ese lugar. Empecé a llamar al becerrito Manchitas y se volvió mi confidente. Todas las noches, después de que todos se iban a dormir, me escapaba al establo y le contaba mis miedos, mis sueños, mis añoranzas. Era como si, por unos momentos, pudiera volver a ser yo misma. El verano fue pasando y el comportamiento de Raúl se volvía cada vez más atrevido y aterrador. Ya no eran solo miradas o toques accidentales. Ahora, inventaba tareas para llevarme lejos de la casa, a los rincones más aislados del rancho. «Ven conmigo a ver la cerca allá en el fondo de la propiedad», decía. O bien, «necesito tu ayuda para arreglar el techo del granero viejo». Mi corazón se aceleraba cada vez que aparecía con una de esas ideas. Trataba de inventar excusas, decir que tenía otras cosas que hacer, pero él siempre se las arreglaba para obligarme a ir. En una de esas tareas, allá por los lados de un arroyo alejado, Raúl finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Me agarró con fuerza, sus manos grandes y callosas lastimando mis brazos. «Ahora eres mía, ¿entendiste?», gruñó, su aliento caliente a cigarro y tequila dándome náuseas. Luché, pataleé, grité pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca para escucharme. Solo los pájaros y el ruido del agua corriendo fueron testigos del horror de ese momento. Cuando volví a la casa, horas después, estaba sucia, lastimada y con una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. Lo peor de todo era el silencio ensordecedor que flotaba sobre la casa después de ese día. Sofía me miraba con ojos llenos de lástima y culpa, pero no decía nada. Juan y María parecían más distantes que nunca, como si supieran exactamente lo que había pasado, pero prefirieran fingir que no veían. Y yo me sentía atrapada en una jaula invisible, sin salida, sin esperanza. A veces me sorprendía pensando en mi madre. Si ella no me hubiera abandonado, ¿estaría pasando por esto? ¿Le importaría si supiera? Las noches eran las peores. Me quedaba acostada en la cama, mirando al techo, con miedo de cerrar los ojos y revivir todo de nuevo. El menor ruido me hacía brincar, pensando que era Raúl viniendo a buscarme. Empecé a cerrar con llave la puerta del cuarto, amontonando la cómoda enfrente para asegurarme de que nadie entrara. Pero ni siquiera eso aliviaba el terror que sentía, porque sabía que, tarde o temprano, tendría que salir de ese cuarto y enfrentar al monstruo que vivía bajo el mismo techo que yo. Fue en una de esas noches de insomnio que tuve la visión por primera vez. Estaba mirando por la ventana, contando las estrellas para tratar de calmarme, cuando vi una figura en medio del campo. Era una mujer, toda vestida de blanco, con largo cabello negro que se mecía con el viento. Me miraba directamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Parpadeé varias veces pensando que era una alucinación causada por el cansancio, pero seguía ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Entonces, escuché una voz, clara como si estuviera a mi lado: «Cuidado con el lobo que se viste de cordero». Al instante siguiente, la mujer había desaparecido, dejándome con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. En los días que siguieron, no podía dejar de pensar en aquella aparición. ¿Será que me estaba volviendo loca? ¿Será que era el estrés haciéndome ver cosas? ¿O será que era algún tipo de advertencia? Empecé a poner más atención a todo lo que me rodeaba, buscando señales, pistas, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que Sofía siempre se ponía tensa cuando Raúl se acercaba.
las marcas en sus brazos, que ella trataba de esconder con blusas de manga larga incluso con el calor. Las miradas de miedo que Juan y María intercambiaban cuando su papá alzaba la voz. Manchitas, mi becerrito, se volvió mi único consuelo en esos días sombríos. Todas las noches, me escabullía al establo y pasaba horas abrazada a él, llorando bajito y contándole todos mis miedos. Él me escuchaba con sus grandes ojos cafés, como si entendiera cada palabra. A veces, me imaginaba huyendo de ahí, montándolo y cabalgando lejos, a un lugar donde Raúl nunca más pudiera encontrarme. Pero eran solo sueños infantiles. Yo sabía que no tenía a dónde ir, que el mundo allá afuera podía ser tan cruel como el infierno que vivía ahí dentro. La gota que derramó el vaso llegó en una tarde bochornosa de domingo. Toda la familia estaba reunida en el portal, en una de esas escenas que desde fuera parecería normal, hasta feliz. Raúl había bebido más de lo acostumbrado y estaba hablando fuerte, contando historias de su juventud. De repente, se volteó hacia mí con esa mirada que yo ya conocía demasiado bien. «Ven acá, Clarita», me llamó, dando palmaditas en su regazo. Sentí que se me helaba la sangre. Todos me miraron, esperando ver qué iba a hacer. Fue en ese momento, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar, que tomé una decisión. Ya no podía seguir callada. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Con la voz temblando, pero decidida, dije: «No, ya basta. Voy a contarlo todo». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Vi el rostro de Raúl cambiar, pasando de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. Sofía palideció, sus ojos abiertos de miedo. Juan y María se quedaron inmóviles como estatuas. Y yo temblaba de pies a cabeza, pero seguí hablando. Las palabras salían de mi boca como un torrente, años de dolor y miedo transformándose en acusaciones. Conté todo: las miradas, los toques, las tareas aisladas, el horror en el arroyo. Mi voz fallaba, pero no paré. No podía parar. Raúl se levantó de repente, tirando la silla. Su cara estaba roja de furia. «¡Mentirosa!», rugió, avanzando hacia mí. Retrocedí asustada, pero no tenía a dónde huir. Fue entonces cuando Sofía se interpuso entre nosotros. «¡Ya basta, Raúl!», gritó, su voz cargada de un valor que nunca antes había visto. Siempre lo supe y nunca hice nada. Pero ya basta». Raúl se detuvo, sorprendido por la reacción de su esposa. Por un momento, pensé que todo iba a estar bien. Qué ingenua fui. Lo que pasó después fue tan rápido y brutal que, a veces, todavía me pregunto si fue real. Raúl empujó a Sofía con fuerza, haciéndola caer. Luego, con un rugido animal, corrió hacia el establo. Se me heló el corazón. «¡Manchitas!», grité, corriendo tras él. Pero era demasiado tarde. Cuando llegué allí, la escena que vi me perseguirá el resto de mi vida. Raúl estaba ahí, con un hacha en la mano, cubierto de sangre. Y en el suelo estaba mi pobre Manchitas, inmóvil, sus ojos sin vida mirándome fijamente. Caí de rodillas, un grito de dolor escapando de mi garganta. Raúl se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una locura que nunca había visto antes. «Esto es lo que pasa con quien me desafía», gruñó. «Esto es lo que pasa con quien intenta dejarme». Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero el golpe nunca llegó. Escuché un golpe sordo y, cuando abrí los ojos, vi a Raúl tirado en el suelo. Detrás de él estaba Sofía, sosteniendo una pala, su rostro una máscara de determinación y miedo. «Clara, tienes que irte. ¿Ahora?», dijo Sofía, su voz urgente. Corrió al cuarto y volvió con una mochila. «Aquí hay comida, agua y un poco de dinero. Toma el caballo del establo y ve a la ciudad. Busca a la policía. Cuéntales todo». Yo estaba en shock, apenas pudiendo procesar lo que estaba pasando. «Pero, ¿y tú? ¿Y los niños?», pregunté.
las lágrimas corriendo por mi cara. Sofía sonrió tristemente. «Estaremos bien. Me encargaré de todo aquí. Tú necesitas salvarte, Clara. Por favor, vete». Con las piernas temblando, monté el caballo. Sofía me dio un último abrazo apretado. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haberte protegido antes». Asentí, incapaz de hablar. Entonces, con una última mirada a la casa que había sido mi infierno personal por tanto tiempo, partí a galope. El viento frío de la noche cortaba mi cara, mezclándose con las lágrimas. No sabía qué me esperaba, pero sabía que nunca más sería la misma. Cabalgué toda la noche, mi cuerpo adolorido y mi mente un torbellino de emociones. Cuando el sol empezó a salir, divisé las primeras casas de la ciudad. Exhausta y asustada, me dirigí a la comandancia. El resto es un borrón en mi memoria. Recuerdo contar mi historia varias veces, ser examinada por doctores, policías, yendo y viniendo. Supe después que Raúl fue arrestado, que Sofía y los niños estaban a salvo, pero nada de eso borraba el trauma, el dolor, las cicatrices invisibles que cargaría para siempre. Hoy, tantos años después, todavía me despierto a veces en medio de la noche, sudando frío, los recuerdos de aquellos días persiguiéndome, pero aprendí a convivir con mis fantasmas. Aprendí a ser fuerte, como la prima Flor me enseñó. A veces, cuando miro por la ventana en las noches de luna llena, tengo la impresión de ver a aquella mujer de blanco nuevamente. Ella me sonríe, como diciendo que ahora todo está bien. Y yo le sonrío de vuelta, agradecida por haber sobrevivido, por haber encontrado mi voz, porque al final fue mi valentía de hablar lo que me salvó. Y espero que mi historia pueda salvar a otras también. Me llamo Carlos. Tengo 23 años y vivo en Morelia, capital de Michoacán, en México. Trabajo como guía turístico en los alrededores, pero mi verdadera pasión siempre ha sido la casa y el campamento. Desde chamaco, vivía pegado a mi abuelo, absorbiendo cada enseñanza sobre supervivencia en la naturaleza. Él era un maestro, sabía cada truco para arreglárselas en el monte. Fue con él que aprendí a montar campamento, a hacer fuego sin cerillos e incluso rastrear animales. Conforme fui creciendo, esa pasión solo aumentó. Me pasaba horas planeando mis expediciones, estudiando mapas y mejorando mis habilidades. No tardé mucho en empezar a hacer mis propias rutas solo. Era una sensación increíble, ¿sabes? Solo yo y la naturaleza salvaje de Michoacán. Cada vez que salía, iba un poco más lejos, un poco más adentro en el monte. Mis jefes se preocupaban, claro, pero siempre volvía con historias increíbles y, a veces, hasta con una presa para la familia. Con el tiempo, fui ganando confianza y experiencia. Conocía cada rincón de las montañas de los alrededores como la palma de mi mano. O al menos eso creía yo. En mis andanzas, ya había visto de todo un poco. Jaguares escabulléndose en la sombra, víboras más grandes que mi brazo, e incluso vestigios de civilizaciones antiguas escondidas en la selva cerrada. Cada expedición era una aventura, una oportunidad de conectarme con algo más grande que yo mismo. Era como si el bosque me llamara, me desafiara a descubrir sus secretos, y yo, como un tonto valiente, siempre aceptaba el reto. Nunca imaginé que uno de esos viajes cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó como cualquier otro fin de semana. Estaba ansioso por escapar de la ciudad, sentir el olor a tierra mojada y escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Poco sabía yo que este viaje sería diferente a todos los demás, que los sonidos que escucharía no serían solo de pájaros, y que el olor que sentiría no sería solo de tierra mojada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un viernes por la tarde, y estaba terminando de arreglar mi mochila. Metí mi rifle confiable, el machete que me regaló mi abuelo en mi cumpleaños número 18, y provisiones para unos 3 días. Siempre llevaba un poco más de lo que necesitaba, por si acaso pasaba algún imprevisto, ¿no? Mi pick-up vieja estaba cargada y lista para partir.
Esa camioneta me había acompañado en tantas aventuras que era casi como una compañera de viaje. Mis jefes vinieron a despedirse, como siempre lo hacían. Mi mamá, con esa mirada preocupada de siempre, me abrazó fuerte y me pidió que tuviera cuidado. Mi papá, más tranquilo, solo me dio una palmadita en la espalda y dijo: «Vuelve entero, mijo». Yo sonreí confiado, prometiendo que volvería con historias que contar. Poco sabía que las historias que traería de vuelta serían muy diferentes de lo que ellos podrían imaginar. Mientras manejaba fuera de la ciudad, sentí esa familiar mezcla de emoción y libertad. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. La carretera se iba haciendo cada vez más estrecha y llena de baches conforme me alejaba de la civilización. El radio captaba cada vez menos estaciones, hasta que solo quedó el sonido del motor y del viento golpeando contra el carro. Era en esos momentos que me sentía verdaderamente vivo. A medida que caía la noche, las sombras de los árboles parecían cobrar vida propia. Conocía bien esa sensación, el escalofrío en la espalda que viene cuando estás solo en medio de la nada. Pero esta vez era diferente. Había algo en el aire, una energía extraña que nunca había sentido antes. Ignoré esa sensación, pensando que era solo la adrenalina del viaje. Al fin y al cabo, ¿qué podría pasar? Yo conocía esos montes como nadie, o eso creía yo. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente llegué al pie de la Sierra Madre del Sur. La luna llena iluminaba las laderas de las montañas, creando sombras que bailaban entre los árboles. Estacioné mi pick-up en un área que conocía bien, una pequeña meseta que servía de punto de partida para mis aventuras. El silencio de la noche solo era roto por el canto distante de un tecolote y el leve susurro de las hojas al viento. Empecé a descargar mi equipo con la eficiencia de quien ya lo ha hecho cientos de veces. Mi rifle, compañero fiel de tantas cacerías, fue el primero en salir. Luego, agarré mi machete, regalo de mi abuelo. La hoja relució bajo la luz de la luna, y por un instante pensé haber visto un reflejo extraño. Sacudí la cabeza, alejando la idea. Probablemente era solo el cansancio del viaje jugándome una mala pasada. Mientras organizaba mis provisiones, no pude dejar de pensar en las palabras de mi mamá. «Cuidado con las sorpresas del bosque, mijo», siempre decía. Yo solía reírme, pensando que eran solo preocupaciones de madre. Pero esa noche, por alguna razón, sus palabras resonaban en mi mente con una nueva urgencia. Traté de alejar esos pensamientos, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. El plan era simple: montar campamento ahí mismo y, al amanecer, adentrarme más en el bosque en busca de caza. Conocía un claro cerca de un arroyo, a unas horas de caminata de ahí. Era el lugar perfecto para montar una base de operaciones. Mientras armaba mi casa de campaña, no pude dejar de notar cómo las sombras parecían más densas de lo normal, como si la propia noche estuviera acurrucándose a mi alrededor. Con todo listo, me senté frente a la pequeña fogata que había encendido. Las llamas bailaban, proyectando sombras en los árboles alrededor. Normalmente, este era mi momento favorito: la quietud de la noche, el olor a madera quemándose, la expectativa de la cacería por venir. Pero esa noche, algo parecía diferente. El aire estaba cargado, como si una tormenta estuviera formándose, aunque el cielo estaba completamente despejado. Agarré mi cantimplora y le di un trago de agua, tratando de calmar mis nervios. «Qué tontería», pensé para mí mismo. «Es solo una noche más en el bosque», pero por más que intentara convencerme, no lograba librarme de esa sensación de inquietud. Los sonidos del bosque, tan familiares, parecían distorsionados. El aullido distante de un lobo sonó más como un lamento, y el susurro de las hojas más parecía murmullos. Decidí que era hora de dormir. Mañana sería un día largo, y necesitaba estar descansado y alerta para la cacería. Entré a la casa de campaña, me acosté en el sleeping y cerré los ojos, pero el sueño no llegó fácil.
Cada ruido allá afuera me hacía abrir los ojos, imaginando qué podría ser. En algún momento de la madrugada, juré haber escuchado pasos alrededor de la casa de campaña. Pesados, lentos, como si algo grande estuviera rodeándome. Cuando finalmente me quedé dormido, mis sueños estuvieron poblados por imágenes extrañas, sombras que se movían por voluntad propia, árboles que susurraban secretos antiguos y una cabaña vieja y abandonada que parecía llamarme. Me desperté sobresaltado con los primeros rayos del sol. Sudado y jadeando, salí de la casa de campaña para ser recibido por el familiar paisaje del bosque. Todo parecía normal a la luz del día, pero no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. El bosque que conocía tan bien ahora guardaba secretos que nunca había imaginado que existieran. Con el sol ya alto en el cielo, comencé mi jornada monte adentro. El aire fresco de la mañana tenía un olor diferente, más pesado, como si el propio bosque estuviera respirando junto conmigo. Conforme me adentraba en la vegetación densa, los sonidos familiares de la naturaleza se iban haciendo cada vez más distantes. El canto de los pájaros, que normalmente me acompañaba en estas caminatas, parecía haber sido tragado por el silencio opresivo del bosque. Después de horas de caminata, llegué al claro que conocía tan bien. El arroyo que cortaba el lugar murmuraba suavemente, pero hasta su melodía parecía desafinada. Monté mi campamento con la eficiencia de siempre, pero cada movimiento mío parecía despertar ecos extraños en el monte alrededor. Mientras armaba la casa de campaña, tuve la clara sensación de estar siendo observado. Me volteé bruscamente varias veces, esperando cachar algún animal curioso, pero solo encontraba la impasible pared verde del bosque, mirándome de vuelta. A medida que la tarde avanzaba, decidí hacer un reconocimiento del área. Agarré mi rifle y empecé a explorar los alrededores del claro. Fue cuando noté algo raro. Marcas en el suelo que no reconocí. No eran huellas de ningún animal que yo conociera, y ciertamente no eran humanas. Eran formas bizarras, como si algo hubiera sido arrastrado, dejando surcos profundos en la tierra. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y curiosidad apoderándose de mí. Seguí las marcas por un rato, mis sentidos en alerta máxima. El silencio del bosque ahora parecía ensordecedor, como si toda la vida hubiera sido succionada del lugar. De repente, escuché un crujido. Me volteé rápidamente, rifle en mano, pero no había nada ahí, o al menos, nada que yo pudiera ver. Pero la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Era como si el propio bosque tuviera ojos, siguiéndome a cada paso. Cuando el sol empezó a ponerse, decidí volver al campamento. Las sombras se alargaban, transformando árboles familiares en formas amenazantes. El camino de regreso parecía diferente, como si el bosque se hubiera reorganizado en mi ausencia. Más de una vez, estuve seguro de escuchar pasos siguiéndome, pero cada vez que me volteaba, solo encontraba el vacío. El miedo empezaba a apoderarse de mí, algo que nunca había pasado en todas mis expediciones anteriores. Finalmente llegué de vuelta al claro, jadeando y con los nervios de punta. Encendí una fogata, más por el confort de la luz que por el calor. Las llamas bailaban, proyectando sombras que parecían tener vida propia. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, escuché algo que me heló la sangre. Un sonido que no pertenecía a ese bosque, algo que no era ni animal, ni humano. Era una especie de llamado, bajo y gutural, viniendo de algún lugar en la oscuridad más allá del alcance de la luz de la fogata. Agarré mi rifle, los nudillos blancos de tanta fuerza. El sonido vino de nuevo, esta vez de una dirección diferente, y luego de otra, y otra más. Era como si estuviera siendo rodeado por criaturas invisibles, sus llamados haciendo eco en la noche como un coro macabro. Pasé la noche en vela, los ojos bien abiertos mirando fijamente la oscuridad, el rifle siempre listo. Cada ruido, cada movimiento en las sombras me hacía brincar.
Cuando los primeros rayos de sol finalmente rompieron el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Pero la luz del día no trajo consuelo, porque ahí alrededor de mi campamento vi huellas, decenas de ellas, y no eran de ningún animal que yo conociera. Con el corazón en la boca y las manos temblando, decidí que no podía quedarme quieto. Necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa para alejar el miedo que me consumía. Agarré mi rifle, un poco de agua y comida, y me adentré en el monte. Tal vez, pensé, si actuaba como si fuera un día normal de caza, las cosas volverían a la normalidad. Qué ingenuo fui. Caminé por horas, tratando de concentrarme en los sonidos y señales del bosque como mi abuelo me había enseñado. Pero todo parecía fuera de lugar. Los pájaros estaban extrañamente silenciosos, e incluso el viento parecía contener la respiración. Fue entonces cuando vi algo que me revolvió el estómago. Un rastro de vegetación muerta, como si algo tóxico hubiera pasado por ahí, matando todo a su paso. Contra todo sentido común, decidí seguir ese rastro macabro. Cada paso que daba hacía que las hojas secas crujieran bajo mis pies, el sonido haciendo eco en el bosque silencioso. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaba, con un olor extraño que no podía identificar. Era una mezcla de moho, descomposición y algo más, algo que hizo que mis instintos gritaran que diera media vuelta y corriera. Después de lo que pareció una eternidad, el rastro me llevó a un pequeño claro, y ahí, en medio de él, estaba una visión que me heló la sangre. Una cabaña. Pero no era una cabaña común. Era antigua, muy antigua. Las tablas de madera estaban ennegrecidas por el tiempo, y toda la estructura parecía torcida, como si hubiera sido construida por alguien que no entendía bien las leyes de la física. Me detuve a unos metros de la cabaña, incapaz de acercarme más. Había algo mal en ella, algo que iba más allá de su apariencia decadente. Fue entonces cuando noté los símbolos, tallados en la madera, cubriendo cada centímetro de la fachada. Había símbolos que nunca había visto antes. No estaban en español, ni en ninguna lengua indígena que yo conociera. Eran formas retorcidas, que parecían moverse cuando las miraba por el rabillo del ojo. Una parte de mí quería dar la vuelta y correr lo más rápido posible de ahí. Pero otra parte, una parte que no reconocía, me impulsaba a acercarme. Era como si la cabaña me estuviera llamando, invitándome a entrar. Di un paso adelante, y otro, y otro. Antes de darme cuenta, estaba frente a la puerta. La madera estaba fría al tacto, mucho más fría de lo que debería estar bajo el sol de la tarde. Con un chirrido que pareció hacer eco por todo el bosque, la puerta se abrió. El interior de la cabaña estaba oscuro como boca de lobo, un vacío que parecía absorber toda la luz. El olor que había sentido antes era más fuerte aquí, casi insoportable. Pero lo peor eran los susurros, bajos, casi imperceptibles, pero definitivamente ahí, voces hablando en una lengua que no entendía, viniendo de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Sabía que debía irme. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo, y entonces, como si se moviera por voluntad propia, mi mano alcanzó el interior de la cabaña. En el momento en que crucé el umbral, sentí como si hubiera sido tragado por la oscuridad. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, y me vi atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La oscuridad dentro de la cabaña era tan densa que por un momento pensé que me había quedado ciego. Parpadeé varias veces, tratando de acostumbrarme a la falta de luz. Poco a poco, formas empezaron a materializarse a mi alrededor. El interior era más grande de lo que parecía por fuera, como si la cabaña desafiara las leyes de la física. El aire estaba pesado, cargado de un olor acre que hacía que mi garganta se cerrara. Tanteando las paredes, sentí texturas extrañas bajo mis dedos. No era madera común, sino algo orgánico, casi vivo.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo haciendo eco en el silencio opresivo. Conforme mis ojos se ajustaban, empecé a distinguir objetos esparcidos por el cuarto. Había mesas cubiertas de artefactos antiguos, estantes llenos de frascos con contenidos indescriptibles, y lo que más me perturbó, fotografías. Las fotos estaban colgadas en las paredes, decenas de ellas. Me acerqué a una set forzando la vista en la penumbra. Lo que vi me hizo retroceder, horrorizado. Era una imagen antigua, en blanco y negro, mostrando personas, o algo parecido a personas. Sus facciones estaban distorsionadas, como si hubieran sido capturadas en medio de una transformación grotesca. Miré otra foto, y otra. Todas mostraban escenas similares, cada una más perturbadora que la anterior. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. No estaba solo en esa cabaña. Me volteé bruscamente, mis ojos escudriñando cada rincón oscuro. No había nadie visible, pero podía sentir ojos observándome. El aire se volvió aún más pesado, como si algo se estuviera acercando. Escuché un susurro, tan bajo que podría haber sido solo mi imaginación. Pero luego vino otro, y otro más. Los susurros aumentaron, convirtiéndose en una cacofonía de voces hablando en lenguas que no entendía. Traté de localizar la fuente, pero parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Las sombras a mi alrededor empezaron a moverse, tomando formas que mi mente se negaba a procesar. De repente, un viento helado barrió el interior de la cabaña. Las fotos en las paredes temblaron, y por un instante, juré ver las figuras en ellas moviéndose. El susurro se transformó en un lamento, un sonido tan lleno de dolor y desesperación que hizo que mis huesos vibraran. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo aquello fuera solo una pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, vi algo que desafiaba toda lógica. En el centro de la cabaña, flotando a unos centímetros del suelo, había un libro. Antiguo, encuadernado en cuero que parecía pulsante. Las páginas se volteaban solas, revelando símbolos y diagramas que hacían que mi cabeza doliera solo de mirarlos. Sentí una atracción inexplicable por ese libro, como si me estuviera llamando. Contra toda razón, di un paso hacia el libro. Fue cuando escuché un chasquido detrás de mí. Me volteé rápidamente, solo para ver la puerta de la cabaña cerrándose con fuerza. El pánico finalmente rompió el hechizo que parecía mantenerme atrapado. Corrí hacia la salida, mi corazón amenazando con saltar por mi boca. Agarré la manija, girándola frenéticamente. Estaba cerrada, estaba atrapado ahí, solo con lo que fuera esa presencia que sentía. Y entonces escuché una voz, clara, distinta, viniendo de detrás de mí. «Bienvenido, Carlos. Te estábamos esperando». No sé cómo logré escapar de esa cabaña maldita. Todo lo que recuerdo es un borrón de movimiento, el sonido de madera partiéndose, y luego estaba afuera, corriendo como si el diablo me persiguiera. Y tal vez lo hacía. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas flaquearon, hasta que finalmente me desplomé cerca de mi campamento, jadeando y temblando. La noche ya había caído, y la oscuridad del bosque parecía más densa que nunca. Me arrastré dentro de mi casa de campaña, aferrándome a mi rifle como si fuera un talismán contra el mal. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que había pasado. Esa voz que me llamó por mi nombre aún resonaba en mis oídos. ¿Cómo era posible? ¿Quién o qué me estaba esperando en esa cabaña? Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que había sido solo una alucinación, tal vez causada por algún gas tóxico dentro de la cabaña. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que lo que había vivido era real, por más imposible que pareciera. Las horas se arrastraron, cada minuto una eternidad de terror y expectativa. No podía dormir. No me atrevía a cerrar los ojos.
Cada sonido del bosque me hacía saltar, imaginando criaturas horrendas acercándose. Fue alrededor de la medianoche que empecé a escuchar. Al principio, eran solo susurros distantes, tan bajos que podrían confundirse con el viento en las hojas. Pero pronto quedó claro que no era el viento. Eran voces, decenas, tal vez cientos de ellas, hablando en una lengua que no reconocía. El sonido venía de todos lados, como si el propio bosque estuviera conspirando contra mí. Agarré mi linterna, las manos temblando tanto que apenas podía encenderla. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando nada. No había nadie ahí afuera. Pero las voces continuaban, ahora más altas, más urgentes. Girando en círculos, iluminé los árboles alrededor. Fue entonces cuando lo vi, sombras, moviéndose entre los troncos, deslizándose como humo. No tenían forma definida, pero había algo terriblemente humano en ellas. Mi corazón se aceleró, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Las sombras se acercaban, sus voces ahora un coro ensordecedor. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Era como si el propio aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Las sombras estaban por todas partes ahora, rodeando mi casa de campaña, sus formas retorciéndose de maneras imposibles. En un acto de desesperación, agarré mi rifle y disparé al aire. El estruendo del disparo hizo eco en el bosque, y por un breve momento, todo quedó en silencio. Las sombras retrocedieron, disipándose como niebla, pero fue solo una tregua momentánea. Pronto, las voces volvieron, ahora cargadas de una rabia palpable. El aire se volvió helado, tan frío que podía ver mi propia respiración. Las horas siguientes fueron una pesadilla interminable. Las sombras avanzaban y retrocedían, jugando conmigo como un gato con un ratón. A veces, llegaban tan cerca que podía sentir su toque helado en mi piel. Otras veces, desaparecían completamente, dejándome en un silencio opresivo que era casi peor que sus voces. Cuando los primeros rayos de sol finalmente rompieron el horizonte, estaba agotado, física y mentalmente. Las sombras habían desaparecido, pero sabía, en el fondo de mi alma, que volverían, y que la próxima vez, tal vez no tendría tanta suerte. Con el amanecer, tomé una decisión que muchos llamarían locura. Necesitaba volver a esa cabaña, no por valentía, sino por pura desesperación. Sabía que las respuestas a lo que estaba pasando estaban ahí, y prefería enfrentar lo desconocido que pasar otra noche siendo atormentado por esas sombras. Con las manos temblorosas, recargué mi rifle y partí, dejando atrás la falsa seguridad de mi campamento. El bosque parecía diferente a la luz del día. Los árboles, antes familiares, ahora parecían distorsionados, sus ramas retorcidas como dedos huesudos apuntando hacia el cielo. El silencio era ensordecedor, ni siquiera el canto de un pájaro para romper la quietud antinatural. Cada paso que daba hacia la cabaña hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Después de lo que pareció una eternidad, divisé el claro. La cabaña estaba ahí, exactamente como la había dejado. Pero había algo diferente en el aire, una energía palpable que hacía que se me erizara la piel. Tragué saliva, apretando el rifle contra mi pecho, y me acerqué. Los símbolos tallados en la madera parecían pulsar, como si estuvieran vivos. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa para entrar. Respiré hondo y crucé el umbral. El interior de la cabaña estaba iluminado por una luz verdosa y enfermiza, cuya fuente no podía identificar. El olor era aún peor de lo que recordaba, una mezcla de descomposición y algo más, algo antiguo y maligno. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del cuarto, flotando a medio metro del suelo, estaba el libro que había visto la noche anterior. Sus páginas se volteaban solas, a una velocidad imposible. De repente, escuché voces. No eran los susurros de la noche pasada, sino un cántico rítmico y gutural.
girando en círculo. Vi figuras emergiendo de las sombras. Eran formas humanas, pero había algo terriblemente mal con ellas. Sus cuerpos parecían estar en constante cambio, como cera derretida siendo remoldeada. Sus rostros, Dios, sus rostros eran máscaras de agonía y éxtasis mezclados. Las figuras se acercaban, sus cánticos aumentando de volumen. Traté de retroceder, pero mi espalda chocó contra la pared. Estaba rodeado. El pánico se apoderó de mí y, en un acto desesperado, apunté mi rifle y disparé. La bala atravesó la primera figura como si estuviera hecha de humo. El sonido del disparo hizo eco en la cabaña, pero las entidades ni siquiera parpadearon. Continuaron avanzando, sus brazos extendidos hacia mí. Fue entonces cuando escuché esa voz de nuevo, la misma que me había llamado por mi nombre la noche anterior. «Carlos», dijo, viniendo de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. «Has vuelto. Sabíamos que volverías». La voz era suave, casi hipnótica. Sentí que mi mente se nublaba. Mis músculos se relajaban contra mi voluntad. Las figuras estaban casi tocándome ahora, sus dedos deformes a centímetros de mi piel. En un último esfuerzo de autopreservación, cerré los ojos y grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un sonido primitivo de puro terror. Y entonces, algo increíble sucedió. El cántico se detuvo. Abrí los ojos y vi a las figuras retrocediendo, como si mi grito las hubiera herido. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la puerta. Las entidades trataron de agarrarme, sus toques helados rozando mi piel, pero logré escapar. Corrí como nunca antes había corrido, mis pulmones ardiendo, ramas azotando mi cara. No miré atrás, pero podía sentir que me perseguían. El sonido de pasos y ramas quebrándose hacía eco detrás de mí, mezclado con ese cántico horrible. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. Huir de esa cabaña, de esas criaturas, de ese bosque maldito. No sé por cuánto tiempo corrí, podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía distorsionado, como si la propia realidad se estuviera deshaciendo a mi alrededor. Ramas azotaban mi cara, piedras cortaban mis pies, pero no me atrevía a parar. El sonido de la persecución aún resonaba detrás de mí, a veces pareciendo distante, otras veces terriblemente cerca. Finalmente, tropecé con una raíz y caí rodando por una barranca. Cuando me detuve, estaba cubierto de lodo y hojas, jadeando y temblando. Me quedé inmóvil, temiendo que el menor movimiento pudiera revelar mi posición. Los minutos se arrastraron, cada segundo una eternidad de terror. Lentamente, los sonidos del bosque volvieron. El canto de un pájaro, el susurro de las hojas al viento. La persecución parecía haber cesado, pero no me atrevía a creer que estaba realmente a salvo. Con dificultad, me levanté. Estaba desorientado, sin idea de dónde estaba o en qué dirección quedaba mi campamento. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo sangre. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en pasar otra noche en ese bosque maldito. Fue entonces cuando escuché el sonido más dulce del mundo, el rugido distante de un motor. Siguiendo el sonido, tropecé fuera de la maleza cerrada y me encontré en un camino de terracería. Y ahí, como un milagro, estaba mi vieja pick-up. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver esa carcacha vieja. Con manos temblorosas, logré abrir la puerta y encender el motor. No miré atrás mientras aceleraba, dejando una nube de polvo en mi rastro. Las horas siguientes fueron un borrón. Manejé como loco, ignorando todos los límites de velocidad. Cada sombra en el camino me hacía brincar, imaginando a esas criaturas persiguiéndome. Cuando finalmente llegué a casa, ya era de madrugada. Mis jefes, despiertos y preocupados por mi llegada repentina, se horrorizaron al ver mi apariencia. Traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras me fallaron. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo hacer que alguien entendiera el terror que había vivido? Mis jefes intercambiaron miradas preocupadas, claramente pensando que estaba delirando.
Hablaron de llevarme al hospital, de estrés y alucinaciones causadas por el calor. Yo quería gritar, hacerles entender que lo que había visto era real. Fue entonces cuando mi abuelo entró a la sala. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, estaban sombríos. Me miró largamente y luego preguntó, con una voz baja y seria: «¿Viste los símbolos, verdad?» Mi corazón casi se detiene. ¿Cómo podía saberlo? Asentí lentamente, soy incapaz de hablar. Mi abuelo suspiró pesadamente y se sentó, pareciendo de repente muy viejo y cansado. «Hay cosas en esas montañas», comenzó, su voz apenas un susurro, «cosas antiguas y peligrosas, cosas que deberían haber sido olvidadas hace mucho tiempo». Me contó entonces sobre leyendas antiguas, sobre brujería y rituales oscuros practicados en las profundidades del bosque. Habló sobre portales a otros mundos y criaturas que no deberían existir en nuestro plano de realidad. Mientras hablaba, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio por saber que no estaba loco, que alguien me creía, y terror al darme cuenta de que la pesadilla que había vivido era solo la punta del iceberg, que había un mundo entero de horrores escondido en las sombras, esperando ser descubierto. Mi abuelo terminó su historia con una advertencia: «Nunca vuelvas a ese lugar, mijo. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse». Asentí, sabiendo en el fondo de mi corazón que jamás regresaría a ese bosque. Pero también sabía que lo que había vivido me había cambiado para siempre. Las sombras ahora parecían más profundas, los rincones oscuros más amenazantes. Esa noche, acostado en mi cama, escuché el viento aullando afuera. Por un momento, juré escuchar voces en ese aullido, llamando mi nombre. Me cubrí la cabeza con las cobijas, tratando de bloquear el sonido, pero sabía que, no importaba qué tan lejos corriera o me escondiera, una parte de mí siempre estaría en esa cabaña en el bosque, enfrentando horrores que la mente humana no fue hecha para comprender.